En el sur del territorio argentino, en el frío océano Atlántico sudoccidental, están las Islas Georgias del Sur. Son un surgimiento de la continuación submarina de la cordillera de los Andes, que termina reapareciendo por completo en el continente antártico con el nombre de Antartandes. La región donde se encuentran las islas, junto a las Malvinas, la Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, está ocupada ilegalmente por el Reino Unido desde el siglo XIX. En estas aguas ricas en nutrientes y biodiversidad viven algunos de los peces más preciados del planeta. Desde 1982, la pesca se encuentra regulada por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, conocido como CRUMA, a la que adhieren Argentina, Reino Unido y más de 30 países. En 2021, el Reino Unido desconoció la autoridad de la CRUMA y procedió a pescar en las Georgias del Sur merluza negra, una especie tan valiosa que la llaman el oro blanco de la Antártida. El Estado argentino solicitó que esa pesca sea declarada ilegal. En 2023, decidió financiar una campaña para estudiar la situación del ecosistema y los recursos. Enfrentando los fondos rocosos, la bravura del mar y las inclemencias del tiempo, un grupo de investigadores se embarcó hacia el sur del mundo uniendo ciencia y soberanía. Las principales misiones de la campaña son analizar el ambiente marino de esos ecosistemas, fundamentales para mantener la biodiversidad de nuestros mares, y estudiar el estado de las poblaciones de peces, como el pez de hielo y la merluza negra. Enrique Marchoff es investigador y miembro de CRUMA. Es uno de los científicos con más experiencia de la zona. Ustedes este año van a ir a Georgias, a la plataforma de las Islas Georgias, que la última vez que estuvimos ahí es en el 2013. Fuimos con el Holmberg, viejo buque muy confiable. Ustedes este año van a ir con el Angelescu, muy moderno y bien preparado. Bueno, esperemos que les vaya bien. Van a tener, como es de esperar, muchos problemas para encontrar fondos donde pescar, porque la zona es muy mala, hay mucha piedra puntiaguda, digamos, que suele quedarse con las redes. El fondo de esa región no es un fondo que haya sido estudiado en profundidad con sistemas de sondeo y demás, o sea que no hay un buen mapa de fondo. Hay que desearles la mejor de las suertes posible. Díganme ustedes si tienen alguna pregunta. ¿Qué pensás del clima en febrero? ¿Tenés idea de algunos cruceros que hayan hecho antes en esa época, cuando vos ibas antes con el Holberg? En época... Mirá, pero mejor... Sí, el clima generalmente en esa región es una porquería, siempre. No creo que haya 2 días buenos seguidos, pero puede ser. La campaña está por zarpar desde la ciudad de Mar del Plata. Algunos de los científicos y técnicos más experimentados del país irán a bordo. Oscar Padín es el director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, responsable de la logística de la campaña. El INIDEP es un organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. En esta campaña, trabajará en coordinación con la Prefectura Naval Argentina, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y la Cancillería Argentina. Todos estos organismos del Estado se nuclean bajo la iniciativa Pampa Azul, un programa estratégico del Estado argentino para el estudio, conservación y explotación sostenible de los recursos del mar. Un trabajo interdisciplinario e interinstitucional inédito. Los investigadores de los diferentes grupos de trabajo y programas organizan los materiales que van a llevar. Serán 40 días en el mar. Todo es cuidadosamente planificado y pensado. La campaña requiere de equipo técnico específico para la zona, de fondos rocosos, especialmente dificultosa para realizar los lances de pesca necesarios.
Los grupos técnicos de apoyo trabajan a contrarreloj para llegar a tiempo, antes de la fecha límite de zarpada. Si se demoran, las condiciones climáticas ya no serán favorables y la campaña podría suspenderse. La zona de la campaña es lejana y pese a toda la tecnología del buque, las comunicaciones no siempre estarán disponibles. No difiere demasiado de una campaña austral de las que hacemos siempre. El tema de cómo se trabaja en la cubierta, cómo se trabaja en la planta, ya la mayoría más o menos lo conoce, hay algunos que no, pero que seguramente se van a adaptar enseguida. Hay roles claves que tienen que ver, bueno, siempre con el objetivo principal de la campaña, que como todos saben es estudiar la diversidad íctica y en particular la abundancia y las características. Gustavo Álvarez Colombo es el jefe científico responsable de coordinar los trabajos de investigación a bordo. La gente que va a liderar ese trabajo es la gente del grupo del programa de especies de evaluación de pesquería de especies australes y subantárticos. Según lo que yo vi en la parte de rocas cormorantes es donde encontraron mayor cantidad de juveniles. Sí. Mi miedo es si eso nos queda para la última etapa de la campaña, que viste que pase algún desperfecto, algo y que sin son todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Eso es importantísimo. La idea es completar los 65 lances del PEN. Ahora, si tenemos que sacrificar, porque justamente como dice Fede, vamos a pasar con la multigas, no encontramos una cancha buena, tampoco vamos a regar el equipo. Acá están. Estas son todas las siglas y la especie, ¿sí? Así que por ahí nos conviene buscar primero las que tenemos acá. Natalia Rocco, bióloga, es la encargada del muestreo de peces óseos y cartilaginosos que serán capturados durante la O campaña. acá si quieres poner para que tengamos las más abundantes, o esas mismas. No me alcanza a sacar. Acá lo tenemos. Cada es parecido. Son parecidos, pero uno tiene espina rostral y el otro no. Acá, Además de la merluza negra y diversas especies de pez de hielo, en estas latitudes se encuentra una gran variedad de especies como rayas o distintos tipos de tiburones, como el dormilón o el sardinero. A veces, la diferencia entre una especie y otra es casi imperceptible. Perfectamente si tiene el rostro con la espina o no, entonces por ahí vos tenés que mirar. Entonces la clave rápido son todos los que están acá adentro. Los otros son nototénidos y había otro de estos. El pseudo... El georgiano también sale. Georgianos. Acá está. Daniel Acevedo es técnico de operaciones. Facilita y pone a punto la tecnología para la toma de muestras y datos. Carlos Flores es contramaestre y es el responsable de coordinar las maniobras de pesca en cubierta. Los marineros ponen a punto las redes construidas para esta campaña. Los técnicos del equipo científico preparan la multirred que recolectará zooplancton a distintas profundidades. En estas latitudes, el movimiento del barco ya es más intenso. Las medidas de seguridad en cubierta son obligatorias y estrictas.
de una extensa búsqueda, se elige un fondo para el lance de pesca. El equipo de cubierta realiza la maniobra, la red se sumerge lentamente. Las profundidades de trabajo rondan los 200 a 400 metros. Germán Cachela es piloto de pesca. Él es quien controla los guinches durante la maniobra. El lance de pesca requiere precisión, cuidado y buena comunicación entre la cubierta y el puente. Federico Castro es técnico de hidroacústica y se especializa en el manejo de estos equipos, como sonares y ecosondas. Acá el burlón tiene 5, sube la piedra 4, baja. Los equipos de hidroacústica cumplen una función fundamental, buscando marcas de cardúmenes y controlando los fondos por los que pasa la red de arrastre. Todos los años esta campaña y ya tenés un fondo, vas y repetís el mismo Es el primer lance del Angelescu en estas latitudes. Eso quiere decir que se cerró de golpe por el enganche. Le enganchó una piedra. La red de pesca se engancha en los fondos rocosos de esta verdadera cordillera sumergida. Rápidamente se decide reemplazarla por un equipo auxiliar y se cambia la estrategia de la campaña para evitar otro enganche. Pese al contratiempo, la campaña no se detiene. Se toman datos ambientales de suma importancia para estudios oceanográficos y de ambiente marino. Bueno, 2 de 5 quedan nomás. Martín Becchia, técnico de oceanografía, es el encargado de las maniobras de la Rosetta. Este artefacto lleva botellas que se abren en diferentes profundidades para tomar las muestras de agua. Lucía Eferra es bióloga y su trabajo es investigar la acidificación oceánica, un cambio en la química del mar que se produce por el exceso de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Con el aumento del dióxido de carbono, producto de las actividades humanas, el mar se está volviendo cada vez más ácido. Esto trae consecuencias para la vida de numerosas especies. La comida es un momento fundamental para mantener la energía y la moral a bordo. Hoy hay un menú especial y varios de los tripulantes se acercan a colaborar. La sala de máquinas es el corazón del barco. Durante la navegación se monitorea el funcionamiento en forma permanente. La tensión se mantiene nuevamente en las ecosondas para evitar otro enganche. Todos los ojos están puestos ahí. Cualquier sospecha hará levantar de inmediato la red. Tomalo por bueno, Nati. El lance es exitoso. La captura va al pozo de la cubierta. Abajo la esperan los investigadores para iniciar los trabajos en la planta de muestreo. Cada ejemplar capturado es muestreado y se anotan diferentes variables. También se toman muestras biológicas para estudios de alimentación e identificación de especies. Todos los datos son relevantes y son llevados a tierra para análisis estadísticos.
La verdad es la realiza. No probé ninguna de las dos. Es la costumbre de cocinar. Durante una maniobra en la cubierta, un marinero sufre una grave lesión en una pierna. El traumatismo fue en el miembro inferior derecho, a la altura tibial. Fue un aplastamiento entre el equipo de pesca y la borda del barco. A causa del accidente, el capitán decide poner rumbo a las islas esperando instrucciones. No es una decisión fácil, el tiempo apremia y es necesario actuar en coordinación con la Cancillería para evitar cualquier incidente diplomático. A estas latitudes no pueden llegar helicópteros del continente y la navegación hasta Ushuaia llevaría 7 días. La situación del herido empeora y hay que tomar decisiones. Se evalúa desembarcar en las islas si fuera necesario para resguardar la integridad física del tripulante. Pero a suerte cambia. Llega una comunicación de radio al puente indicando que el rompehielos Almirante Irizar regresa de una campaña antártica. Se abre así una ventana de oportunidad para evacuar al marinero. La Armada dispone de desplegar el protocolo SAR de búsqueda y rescate. El operativo está a cargo del comando del Irizar. El Angelescu debe navegar hacia el oeste para encontrarse con el rompehielos y transbordar al marinero herido. La navegación hacia el oeste es dificultosa por la presencia de niebla y de témpanos que pueden chocar con el buque. Yo me voy a poner una estación a popa de ustedes y bueno, mañana a las 6 de la mañana vamos a hacer el prevuelo acá con los pilotos y el equipo de rescate y ahí establecemos contacto con ustedes por cualquier cosa. Yo permanezco atento en 1-2 para cualquier coordinación. El helicóptero engarado y el hombre en enfermería, ponemos rumbo a Ushuaia y nos vamos para allá. Y en el helicóptero van a ir, además de la tripulación de la aeronave, 2 nadadores de rescate, el enfermero Vilés. Vamos a tener el circuito entre Víctor 330.8 y están anotadas las frecuencias del canal 16, que va a ser con Elo y la unidad y el buque. Cielo cubierto, 7×6, 993 QNH, 7 grados temperatura del agua de mar. La previsión es mantener nor-noroeste en torno de los 25 nudos. Las condiciones del mar y el viento dificultan la tarea de los rescatistas de la Armada. Un error podría resultar fatal.
El marinero herido recibió las primeras curaciones a bordo del Angelescu y es trasbordado al Irizar, donde se confirma la fractura de una de sus piernas. A bordo del rompehielos es enyesado y trasladado a tierra. La expedición regresa a la zona de campaña, cerca de las islas. El accidente ha provocado un retraso de 5 días. Hay que regresar cuanto antes al trabajo. El tiempo de navegación es aprovechado para realizar trabajos de laboratorio. Valeria Segura se especializa en el estudio de fitoplancton, que son los llamados productores primarios. Estos diminutos organismos vegetales son la base de la red trófica o alimentaria. La salud de sus poblaciones es esencial para los ecosistemas. Un buque de bandera británica aparece en el horizonte. Desde la embarcación se comunican solicitando abordar el Angelescu. En el ámbito de competencia de Cruma, las inspecciones son recurrentes, pero no por ello menos importantes. Se verifica que el buque cumpla con las normas internacionales sobre el tratamiento de los residuos a bordo, el uso de artes de pesca y las especies capturadas. Todo está en orden. El Angelescu sigue su rumbo. Luciano Padovani y Emil Serrombolá son biólogos y su especialidad a bordo es el zooplancton. Se trata de pequeños animales que son la fuente principal de alimento de muchas especies de peces. Las muestras colectadas por el equipo son llevadas a tierra para diferentes estudios. Entre los diferentes tipos de zooplancton se encuentran, por ejemplo, el krill, un diminuto crustáceo muy valioso, y el ictioplancton, conformado por las larvas de los peces. Además, se realizan estudios de microplásticos presentes en estos organismos. En un nuevo enganche, la red se ha roto y el equipo de cubierta debe repararla en el menor tiempo posible. Si lo tienes este, es el... Esteban Gaitán investiga los invertebrados bentónicos. Son animales que habitan los fondos marinos. En esta zona podemos encontrar esponjas, estrellas de mar y centollas, entre otros. Son muy importantes para los ecosistemas marinos y la pesca de arrastre de fondo los afecta gravemente, al ser capturados muchas veces por las redes de manera incidental. Luego del último lance,
el Angelescu emprende el camino de regreso a puerto después de casi 40 días en el mar. Los víveres a bordo están al límite por los retrasos e inconvenientes sufridos. El capitán recibe una orden más. Se trata de un nuevo operativo SAR. Esta vez para localizar un pesquero pequeño que ha naufragado en una tormenta cerca de Puerto Madryn. Un joven marinero continúa desaparecido. Inmediatamente el Angelescu pone rumbo a la zona de búsqueda. Este buque ya ha participado de búsquedas de naufragio, como el del Ara San Juan o del pesquero Rigel, al que localizó en 2018 cerca del Golfo San Jorge. Durante el rastrillaje, el Angelescu recibe víveres necesarios por parte de Prefectura para poder regresar al puerto de Mar del Plata. Pese a los esfuerzos del equipo, el pequeño bote no es divisado por las ecosondas. Listo, Fede, gracias. Vamos al otro punto entonces. El Angelescu pone rumbo al puerto de Mar del Plata. La campaña ha finalizado. Se navegaron 10.700 kilómetros. El clima furioso de los mares del sur, los fondos rocosos que provocaron enganches en las redes, un accidente a bordo, 2 operativos de búsqueda y rescate, la navegación entre peligrosos témpanos, entre otras tantas dificultades, no impidieron a este grupo de trabajo realizar su misión. Campañas sacrificadas como esta permiten abrir el camino a una mayor exploración de nuestro territorio marítimo, que equivale, en superficie, a 2 Argentinas emergidas. Un desafío que implica esfuerzos y acciones cada vez más importantes. Actualmente, se encuentra en marcha el diseño y construcción de un nuevo buque de investigación científica, tipo Ice Class o navegación polar, capaz de navegar hasta 150 días al año y operar a mayores profundidades. Esta nueva herramienta permitirá fortalecer la capacidad del Estado para investigar en pesca sustentable, ampliar el conocimiento de organismos marinos y aumentar la cantidad de investigaciones oceanográficas y ambientales en el Atlántico sudoccidental y el litoral marítimo argentino.